No, no, no. Un problema ideológico, lo reconozco abiertamente. Hoy día vinimos a otra cosa. Secretaria. Presidente, respecto del proyecto de sala cuna universal, como se conoce de sala cuna universal, tiene otro nombre, se fijó un plazo para presentar indicaciones el día de ayer y se recibieron indicaciones del Ejecutivo que están en este comparado que dice anexo al principal, que corresponde o se refiere a los artículos sustituir de la indicación del Ejecutivo los artículos 3, 7, 9 y 10. Todos están relacionados con el fondo de sala cuna. Los cambios son mínimos y están subrayados en negro para que lo considere cada integrante de la comisión. Son los que están subrayados y en negro. Lo demás mantiene el mismo texto que se había presentado anteriormente por el Ejecutivo. Presidente, no sé, el ministro a lo mejor puede explicar estas 4 indicaciones primero. Todos los senadores están, como se cerró el plazo, ya hay en tiempo oportuno, tiempo y forma. El Ejecutivo, no, ese no. Ese que tenemos es el que vamos a comenzar a debatir y a votar. Y le voy a pedir al ministro y la ministra si tienen una explicación respecto de esto. La idea es votar en bloque porque estas son indicaciones que ajustan lo que habíamos tratado en sesiones anteriores. Eso por un lado. Y lo segundo, a continuación de eso, se va a presentar un ordenamiento de lo que está pendiente y lo abordaremos en bloque y esperamos también votarlos para dejar resuelto el proyecto para que vaya a las otras comisiones que están establecidos. Por tanto, le ofrezco la palabra al señor ministro y ministra a continuación. Bien, bueno, buenas tardes a todas las senadoras, senadores, presidentes de la comisión. En primer lugar, señalar que tras la discusión y el debate que tuvimos en la última sesión a propósito del proyecto Sala Cuna para Chile, recogimos varias de las preocupaciones que nos habían planteado de manera transversal los senadores y senadoras, tanto en materia de los costos de administración del fondo de Sala Cuna, también relativa a una observación que nos había hecho la senadora Sepúlveda a propósito de los trabajadores independientes y los distintos regímenes de cotización que tienen y por lo tanto también para ser más precisos en esa materia. Y también en un debate que se abrió a propósito de los alcances que tenían las potenciales funciones tanto de IPS como de tesorería en materia de licitación. Es en ese marco que recogimos las observaciones y a través de estas indicaciones esperamos recoger el fondo de lo que nos plantearon todos los senadores y senadoras. En ese marco, las indicaciones que se están presentando, que se presentaron el día de ayer, en primer lugar remiten a un ajuste en materia de los costos de administración del fondo. Hay que recordar que originalmente este proyecto tenía costos de administración relativos al 13% que estaba en el proyecto original que había presentado el presidente Piñera en su momento, pero con una naturaleza del fondo que era distinta porque remitía a una cotización en ese momento de 0,1%. Posteriormente, a propósito del primer debate que tuvimos aquí en las sesiones, pareció razonable ajustar ese valor y lo ajustamos al 8%, dado que efectivamente será el criterio que se había establecido a partir del fondo de ley sana. Sin embargo, y producto también del debate acá, revisamos la cotización de Sana, pero efectivamente es un fondo que es cerca de 10 veces menor al fondo que se está llevando adelante en materia de Sala Cuna para Chile y por lo tanto, y también porque los tipos de funciones que tiene que llevar Sana, que están asociadas a evaluación médica especializada y otro, podían justificar también costos mayores. En ese marco, finalmente, a partir de las distintas funciones de administración que uno espera que tenga en este fondo, que están relacionadas con
recaudación mensual, pago directo a centros de sala cuna, verificación de requisitos que no requieren interpretación, auditorías de funcionamiento regular, eventualmente también algunas modificaciones tecnológicas que haya que hacer al inicio también de esta implementación, recopilación de datos y otros. Se estimó razonable un costo de administración del 3%, que busca también la mayor simplicidad operativa del fondo de sala cuna comparado con SANA, la necesidad de mantener un margen razonable y suficiente para escenarios de estrés sin sobredimensionar las holguras, la consistencia con principios de eficiencia y buena administración fiscal y la legitimidad política que requiere también un fondo de alto impacto social. En ese marco, la modificación propuesta se sustenta en principios técnicos y financieros, entendiendo que de todas maneras esto permitiría tanto cumplir con las funciones establecidas, pero también eventualmente tener cierta holgura para alguna contingencia. Respecto al artículo 7, señalar que efectivamente en ese artículo se establecían algunos requerimientos en materia del régimen de trabajadores independientes, y la indicación de que estamos presentando ahora se incorpora, a propósito de una prevención que hizo la senadora Sepúlveda por su intermedio presidente, una regla específica para los trabajadores independientes que cotizan de manera voluntaria, porque hay que recordar que existen dos categorías de independientes: los obligados a cotizar, que son aquellos que tienen ingresos formales sobre 4 ingresos mínimos mensuales al año, efectuándose el descuento por medio de la retención en cada operación renta, y en otras categorías se encuentran los independientes que cotizan voluntariamente. En este caso, la cotización que realicen no puede ser inferior a aquella que se realiza respecto a un ingreso mínimo mensual. En ese marco se estableció que para efectivamente evitar algún potencial mal uso de este fondo se exigirá acreditar al menos 6 meses continuos de cotización previas, con el fin de asegurar que el acceso al beneficio refleje una participación efectiva y sostenida en el sistema previsional, evitando usos esporádicos o meramente instrumentales de la cotización. Y asimismo deberá contar con una cotización con al menos 12 meses de antigüedad. Esto, por un lado, previene eventualmente estos potenciales usos, pero también da tiempo suficiente para que cualquier persona se pueda incorporar con tiempo al fondo de sala cuna y poder acceder a este derecho. Y finalmente, en materia de licitaciones, señalar que se estableció lo siguiente. Durante la tramitación parlamentaria, recordar que se manifestó preocupación por el alcance de esta facultad de licitación, especialmente ante posibilidades de que el Instituto pudiera subcontratar la totalidad de las funciones señaladas en el artículo. En ese marco y revisando la propuesta de indicación que se hace en el artículo 9, y también en una conversación que tuvimos con el propio IPS y Tesorería para más o menos entender bien qué efectivamente elementos ellos requieren o generalmente licitan y cuáles no, se limita en esta indicación solamente a aspectos relativos a la recaudación de las cotizaciones establecidas, pagar a la sala cuna respectiva, recibir consultas y transferir al servicio de tesorería. Se dejan como funciones propias del IPS, no siendo posibles de licitar, recibir los antecedentes necesarios para pagar el aporte establecido, llevar los registros del monto del aporte y requerir a instituciones públicas y privadas información necesaria. Todos elementos que se señalaron de manera contingente. En particular, respecto a recibir consultas y reclamos, señalar que el IPS hoy día, a través de su sistema Chile Asciende, tiene un sistema mixto de funcionamiento donde tiene elementos que son propios de la dirección de IPS para llevar adelante estos procesos, sobre todo en resolución de conflictos, pero sí tiene estos mecanismos de atención a público, call center y otros que suelen tener una combinación entre componentes licitados y componentes propios de IPS. Y también se elimina la posibilidad de que el inciso H, las demás que le encomiende la ley y su normativa complementaria, también no están sujetas a licitación, y con eso también prevenir que quedara eso abierto. De manera similar, se establecen esas mismas prevenciones para el artículo 10, donde están las funciones que se definen al servicio de tesorería. Entonces, en ese marco, estamos haciendo indicaciones al artículo 3 en materia de los gastos potenciales. Siempre hay que recordar que son potenciales de la administración. En segundo, esta especificación que se hace para el mecanismo de cotización de los trabajadores independientes, que es el artículo 7, y el artículo 9 y 10, donde se restringen los alcances de las licitaciones
para aspectos específicos de las funciones, pero entendiendo que las tareas fundamentales, donde se trata de información sensible o se tienen que resolver situaciones complejas con los usuarios, quedan más bien limitadas a las funciones propias de IPS. Eso, presidente. Gracias, ministro. ¿Ministra tiene nada? Ya, ok. Bueno, esa es la explicación respecto de las modificaciones que se corrigen y que recogen, además, lo planteado en el debate por distintos senadoras y senadores. Voy a ceder la palabra y si hay consultas, si hay intervenciones, y a continuación de eso votamos una por una las indicaciones que se han hecho. Ofrezco la palabra. Senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, a la ministra de la Mujer, a la subsecretaria, por cierto, al ministro del Trabajo. Creo que se ha hecho un trabajo en general que recoge todos los cuestionamientos que hiciéramos en la sesión pasada. Quiero felicitar aquello porque obviamente en el ánimo de avanzar y sin desconocer que efectivamente habían puntos que eran posibles de mejorar, creo que eso se ha logrado a través del trabajo conjunto además con los asesores. Por tanto, diría yo que no, por mi caso, y lo voy a reflejar en la votación, no habría un problema en acoger estas modificaciones a las indicaciones o a los articulados. Pero solo una cuestión que tiene que ver con las competencias, que a nuestro juicio, particularmente el mío, la supresión anterior, quedaban de una manera genérica a propósito de delegar en terceros la posibilidad de todo aquel componente y articulado. No sé si en eso se podrían explayar un poquito más para precisar efectivamente en qué circunstancias, entendiendo que la conversación que sostuvimos con el ministro decía que era lo habitual, que era lo que se acostumbraba, pero como estamos generando también legislación nueva, creo que es importante también que quede en el registro de la historia de la ley a qué se acota, cómo se operativiza y cómo en definitiva se resguarda también que las competencias propias del organismo sean obviamente las que corresponden y no que estén delegadas en su mayoría a un órgano distinto. Eso, presidente. No, presidente. Solamente valorar que se hicieron las correcciones a lo que se planteó, creo que está en marco de lo que... y sobre todo en el punto de lo que habíamos debatido, que era este 8% que... podía parecer excesivo, creo que se corrige eso. Así que valorar los cambios. La intervención que ayuda a corregir situaciones que pueden parecer exageradas. Bien, agradezco las preguntas. Efectivamente, nosotros revisamos las funciones que el Instituto de Previsión Social tiene que desarrollar a propósito de esta creación de este fondo de Sala Cuna. Y en ese marco se establecen como posibilidades de licitación solamente aspectos relativos a la recaudación, al pagar a Sala Cuna respectivas, transferir al servicio de tesorería, por lo tanto todo lo asociado a recaudar recursos y transferir recursos, y pagar los recursos, y también el caso específico de recibir las consultas y reclamos, que es una función que, si bien originalmente teníamos algunas dudas al respecto, en la conversación con IPS lo que nos señalaban es que existen servicios de call center que operan bajo un modelo mixto en el que conviven funcionarios de IPS con empresas externas contratadas. Eso es el estándar y por lo tanto, aun cuando la atención pueda realizarse por un tercero, el servicio actúa y siempre está representado en tanto tal. En cambio, nos pareció que podían ser funciones más sensibles de licitar y que van a quedar expresamente en la ley como que no se van a licitar, es recibir los antecedentes necesarios para pagar el aporte establecido, porque hay información de las personas, de los trabajadores, de las empresas, y por lo tanto nos parece que eso queda mejor resguardado en el IPS. En segundo lugar, llevar el registro de los montos del aporte, los empleadores y trabajadores independientes que acceden al aporte, la Sala Cuna respectiva, por lo tanto también hay registros de información sensibles, y algo que ustedes plantearon también que les parecía preocupante era requerir a instituciones públicas y privadas información necesaria para el correcto funcionamiento del mandato, como lo hacen las superintendencias, Contraloría y otros, pero aquí en este caso que un tercero, una empresa, pudiera solicitar esta información, también nos parecía que afectaba esa sensibilidad. Y finalmente que hay un artículo H que dice las demás que le encomiende la ley son normativa complementaria.
que también les parecía que dejar ese punto abierto era que finalmente cualquier otra función podía licitarse. Eso también queda excluido de las posibilidades de licitación y con ello resguardamos también que ese potencial punto de fuga, por llamarlo así, no quede abierto en la propia ley. En votación los... El presidente entonces pone en votación esta primera parte respecto de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, artículos 3, artículos 7, 9 y 10. Senador... ¿Votamos todos los Bianchi. artículos o vamos uno a uno? Los 4 presidentes. ¿Los 4? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Los 4 artículos entonces respecto a las modificaciones planteadas por el Ejecutivo que recogen las discusiones hechas acá en la comisión. En votación. Senador Bianchi. Mire, yo voy a pesar de que usted, presidente, preguntó por qué encontraba que era mucho, bueno, el tiempo me dio la razón y pasamos de 8 a 3, así que es motivo para que vote a favor, pero quiero pedirle algo cuando hagan el reglamento, que cuando me hablan del call center, ojalá que sea trabajado desde el territorio nacional. Yo espero que sea así porque a veces es muy complejo el comunicarse cuando son call centers de otros países, que no se entiende la idiosincrasia y son materias muy específicas para que esto opere desde, no sé, otro país. Quisiera pedir eso. Y voy a votar a favor. El senador Bianchi vota a favor. ¿El senador García Ruminó se fue a comité? Sí. Ya, entonces el senador García Ruminó se fue a comité. Sí, ahora, a la 1. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Sepúlveda. Sí. Yo quiero alegrarme también que el Ejecutivo haya podido incorporar las razonables modificaciones que nosotros habíamos planteado, ¿no es cierto? Y creo que esa capacidad de escuchar es muy importante en un proyecto, además, que va a tener mucha trascendencia y sobre todo para nosotras las mujeres para el mundo laboral, ¿no? Pero yo no quiero nunca dejar de pasar también la otra arista, la estimulación temprana, que para mí es vital, ¿no? Y así lo dicen los expertos en los primeros años de vida, como es en esta ley, ¿no? Así que voto a favor de los articulados. Muchas gracias. Presidente. Yo voy a votar a favor de las adecuaciones y modificaciones positivas de los 4 artículos que se ponen en votación. El artículo 3, 7, 9 y 10, que corrigen y que por tanto mejoran la ley, que esperamos tenga un cumplimiento cabal y no haya ningún acto regresivo en el país. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra, presidente. Okay. Presidente, luego, mire, correspondería votar del artículo 4 al artículo 12, no, nos quedaron pendientes, perdón. Conforme a lo que aprobamos ahora, nos quedaron pendientes el artículo 4, el artículo 6, el artículo 11 y el artículo 12, que se refieren específicamente a cómo se financia el fondo, cómo se determina el monto del aporte cada 5 años. El artículo 11 se refiere a cómo se invierten los recursos del fondo y el artículo 12 establece la existencia de una comisión técnica de financiamiento y sustentabilidad del fondo de Salacuna. Luego vienen otros artículos, presidente, yo no sé si los quiere votar todos porque después vienen. El artículo 13, que es la materia de fiscalización. La Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuesto deberán realizar estudios actuariales que permitan evaluar la sustentabilidad del fondo. El artículo 14 corresponderá a la Superintendencia de Pensiones la fiscalización de la observancia de las disposiciones relativas al funcionamiento del Fondo de Salacuna. El artículo 15, sí, porque después el artículo 15 trata otra materia, el 16 también, el 17 y el 18, todo eso están relacionados con el fondo en todo caso, presidente. Salvo el 18 que modifica la ley que establece un seguro de desempleo.
No sé, presidente, si usted quiere votamos 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, A 17 ver, y 18. lo que conversamos previo a esto es que se agruparan los artículos que tengan una relación respecto al funcionamiento del proyecto y fuéramos votando por bloque. Eso es lo que acordamos. Perfecto. Entonces, yo le voy a ceder la palabra al Ministerio para que determine quién va a hacer uso de la palabra para dar la explicación de lo que acabo de decir. Loreto Carvajal, senadora. Presidente, bueno, lo que quiero es solicitarle a esta honorable comisión por medio de su presidencia poder adelantar mi voto, si es posible, si habría unanimidad para ello, dado que tengo que asistir a la reunión de jefes de comité. Entonces, no sé si habría acuerdo, le pediría al señor Bianchi y a la señora también Sepúlveda si pudieran aceptar esa moción. Yo no tengo problema. ¿Podría ser para poder...? No tengo problema. Por eso lo solicito a usted, por supuesto, presidente, así que- Yo también y me mi allano a votaría- y eso. mi voto sería a favor, por cierto. Ya, ok, muchas Senadora gracias. Carvajal, entonces deja su voto a favor La patria de todo sabrá reconocer el gesto lo que acaba de resta. hacer. He dicho que en la Casa Grande lo espera. Prefiero que haya una explicación previa y después entonces procedemos a... Ministro, el artículo, es que habían quedado pendientes algunos artículos que se habían votado por separado, ¿cierto? Entonces el artículo 4, el artículo 6, el artículo 11, el artículo 12, el artículo 13, el artículo 14. En mi opinión, es hasta el artículo 18, porque todos al final están relacionados con el fondo, ya sea su fiscalización o su inversión, etcétera. Bien, lo primero es señalar que en el artículo 4 estamos votando donde se establece el financiamiento del Fondo Sala Cuna, que se compone de una cotización obligatoria del 0,3% a cargo del empleador o trabajador independiente. Recordar que aquí lo que estamos haciendo, y eso voy a explicarlo más adelante, es que hay un aumento de una cotización de 0,2 al empleador, pero que se complemente con una rebaja de la cotización del seguro de cesantía de un 0,1. Hay que señalar, y me gustaría destacar a propósito de algunas solicitudes de datos y de efectos que este proyecto podría generar, a propósito del 0,3 de cotización para el fondo, del cual un 0,2 es una cotización adicional, es que el día de ayer pudimos conocer, si lo pudieron ver en prensa, un estudio de Chile Mujeres a propósito de que esto implicaría, por un lado, la creación entre 15.000 y 144.000 puestos adicionales de trabajo de mujeres en materia de trabajo formal. Se habla de estimaciones de 0,1, 0,8 del PIB y de mayor crecimiento, y también de un costo marginal en la microempresa de 1.800 pesos por trabajador y de 2.200 en la pequeña. Un poco para respaldar algunos de los debates que habíamos tenido, no solamente en materia de crecimiento económico, que era algo que ya estaba bien afincado en algunos de los debates, sino que también en los efectos, y también ahí siempre con la preocupación de que el fondo sea lo suficientemente sostenible para evitar que los empleadores incurran en algún costo adicional. Entonces, en ese marco es que se está estableciendo en el artículo 4 la cotización del 0,3, pero también es importante señalar que ahí se establecen los distintos decretos y resoluciones que regulan el fondo. Básicamente son 4 decretos: el decreto de Hacienda, donde se establece el monto máximo de la transferencia fiscal anual, la resolución del servicio de tesorería, el decreto del Ministerio de Hacienda que regula los procedimientos, plazos y condiciones para solicitar el complemento fiscal en caso potencial de que hubiera insuficiencia, y el decreto del Ministerio de Hacienda que ajusta el valor del aporte de esa vacuna para las anualidades restantes del periodo vigente. En el artículo 6 es básicamente un artículo donde se establece el mecanismo en el cual ingresan los trabajadores dependientes, en este caso, al fondo. Y ahí algo que es bien importante señalar, a propósito de los debates que tuvimos, es que aquí se establece un cambio relevante respecto del diseño original del proyecto y de las primeras indicaciones del Ejecutivo, toda vez que busca acreditar condiciones y no se fija expresamente
la documentación, a propósito que muchos de estos documentos el Estado ya los tiene y por lo tanto no le va a pedir papeles o documentos que el Estado ya tiene a través de la interoperabilidad de los servicios. De hecho, uno de los elementos importantes del IPS es que va a poder cruzar esos datos, obtener información y así solamente pedir la información estrictamente necesaria. Es por ello que se remite la fórmula de acreditar a un reglamento del Ministerio del Trabajo suscrito por Hacienda y Educación para facilitar la labor de los empleadores y evitar que entreguen información que ya el Estado tiene. Posteriormente, nos vamos al artículo 11, que establece la inversión de los recursos del fondo. Aquí se señala básicamente que estos recursos podrán invertirse en los instrumentos financieros establecidos en el artículo 45 del Decreto de Ley 3500, que son los instrumentos de inversión utilizados para este tipo de fondos, y además se establece que los bienes y derechos que conforman el patrimonio del fondo son inembargables y están destinados exclusivamente a financiar los aportes de Sala Cuna. Eso es bien importante también para garantizar que el uso de las cotizaciones que se están incorporando al fondo se utilicen para el cumplimiento de la ley. Y además se establece que la inversión de los recursos debe realizarse de acuerdo con lo señalado en los artículos 12 de la Ley 20.128, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que dicha inversión debe tener como único objetivo asegurar una adecuada rentabilidad y seguridad, de modo de permitir el otorgamiento del aporte de Sala Cuna. Posteriormente, en el artículo 12 se crea una comisión técnica. Este elemento es bien importante, me gustaría relevarlo, ya que una preocupación que, digamos, fue transversal, tanto de senadores y senadoras, pero también de las organizaciones de las... No, disculpe, pasé al artículo 12. El artículo 12, donde se crea la comisión técnica que se encarga justamente de elaborar un informe que determina el monto del aporte de Sala Cuna. Recuerden que originalmente el proyecto fijaba un aporte en su momento del guarismo del 4,11. Posteriormente, con el informe financiero de las indicaciones que se presentaron, ese guarismo inicial en el informe financiero se aproximaba a 5,2 UTM, pero de todas maneras se establecía que fijar un guarismo por ley podía no reflejar desde la diversidad regional, geográfica, los costos razonables que existen en las distintas zonas del país y también algo que preocupaba a propósito del cambio demográfico y cómo esto podía afectar el fondo, los aportes y cómo ingresaban también diferenciadamente hombres y mujeres. Y por eso se estableció que más bien iba a ser una comisión técnica que la que se iba a encargar de elaborar ese informe, para ello considerar transferencias fiscales, proyecciones de ingresos, y a partir de eso también se establece cuáles son los criterios que puede ocupar la comisión justamente para ajustar estos costos razonables y también, como los hemos señalado, tener una flexibilidad a propósito de los principios de justicia territorial, para donde ahí los costos razonables por razones de energía, comunicación, transporte y otro impliquen mayores costos, el fondo tenga la suficiente flexibilidad no solamente para fijar los montos, sino que también fijarlos con cierta flexibilidad de justicia territorial. La importancia de esta comisión radica en la necesidad identificada en los distintos actores que expusieron durante la tramitación de contar con un análisis actualizado, técnico y sustentado en información completa sobre el funcionamiento efectivo del sistema. Solo a partir de esta evaluación integral es posible definir parámetros que aseguren la sostenibilidad del fondo y la adecuada provisión del servicio de Sala Cuna. Posteriormente, en el artículo 13, se establecen las disposiciones para la sustentabilidad del fondo. El artículo dispone que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuesto realicen en conjunto y al menos cada 4 años estudios actuariales para evaluar la sustentabilidad del fondo, como se ha hecho en otros fondos que se han creado. Para elaborar estos estudios, ambos organismos pueden solicitar información a distintos organismos públicos. Además, cada año debe publicarse una actualización del estudio utilizando la información más reciente disponible. Los estudios actuariales también deberán efectuarse cada vez que se proponga una modificación legal o reglamentaria que afecte las condiciones de acceso al aporte o variables que incidan en los ingresos o gastos proyectados del fondo, siguiendo el modelo de otros fondos, como por ejemplo es la ley SANA. Los resultados serán públicos, deberán informarse a los ministros y ministras del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y enviarse a las comisiones de Hacienda y a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras. Si el estudio del fondo concluyera eventualmente que no hubiera sustentabilidad o que podría afectar la forma significativa la sostenibilidad fiscal, la Superintendencia de Pensiones y la Dirección del Presupuesto deben proponer al presidente de la República los ajustes necesarios.
La importancia de esta norma radica en que asegura que el Congreso y las autoridades cuenten con información transparente y accesible sobre el estado del fondo, incluyendo las que entregan los actores consultados en audiencias y procesos de diálogo social. El artículo 14 establece los mecanismos de fiscalización del funcionamiento del fondo de sala cuna. Se asigna a la Superintendencia de Pensiones la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones relativas a este funcionamiento. En el ejercicio de estas funciones, la Superintendencia puede interpretar el presente título, dictar las normas necesarias para su aplicación e impartir instrucciones. Y finalmente, la Superintendencia deberá establecer mediante normas de carácter general aspectos necesarios para asegurar la entrega del aporte establecido por ley. La importancia de la aprobación de esta norma radica en que fija con precisión a la Superintendencia de Pensiones como la autoridad encargada de supervisar el funcionamiento del Fondo de Sala Cuna, entendiendo además que el Fondo de Sala Cuna es administrado por el Instituto de Previsión Social. El artículo 15 señala que las entidades del sector público mencionadas en el artículo 194, inciso 3 del Código del Trabajo, no quedan sujetos al título 2 de la Ley del Fondo de Sala Cuna, sin importar su modalidad contractual. La excepción son las empresas públicas creadas por ley y las sociedades anónimas con participación estatal. Al no estar sujetas a esta regulación, las instituciones del Estado son responsables exclusivas del financiamiento del derecho a sala cuna, lo que se explica a propósito de los fondos destinados para ejercicios del derecho proveniente de las arcas fiscales. Con todo, son plenamente aplicables a las instituciones públicas las nuevas regulaciones del artículo 203, que lo discutimos en su momento cuando lo aprobamos. Artículo 16. Establece que cuando los trabajadores y trabajadoras afectos al aporte de sala cuna lleven a sus hijos menores de 2 años a salas cunas administradas directamente por Junji o financiadas vía transferencia de fondo, el administrador del fondo transferirá esos aportes a Junji incorporándose a su presupuesto. Y el artículo 17 regula que toda persona que con intención de obtener aportes indebidos del fondo de sala cuna para sí o para terceros entrega deliberadamente información falsa será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Y ahí también se establecen potenciales responsabilidades en caso de un mal uso de ese fondo. Finalmente, el artículo 18 establece una modificación a la Ley 19.728, donde se produce una rebaja de 0,1 puntos del seguro de cesantía, particularmente de las cuentas individuales, que permite compensar este 0,3 que estamos estableciendo en el artículo 4 de la presente ley. Eso. Que se somete a consideración de los señora y señor senador. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Bianchi. Sí, presidente. Respecto al primer artículo, que creo que fue el cuarto. Cuando hablan de, a ver, las pymes eran 1.800 pesos, ¿hablaron? Ya. 2.000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando no se alcanza con ese aporte a cubrir el valor de esa lacuna? ¿Hay ahí digamos, un reajuste de eso? ¿Quién lo cubre? ¿Cómo se cubre? ¿Y bajo qué aspecto fue calculado? Si ¿a qué valor de esa lacuna? ¿Si al menor o al mayor? Esa es una pregunta. Y lo otro, que yo creo que no es menor, y acá que nosotros tenemos que no repetir lo que pasó con el FAP. Entonces, yo quiero saber, cuando se hablan de estas comisiones y quién va a administrar este fondo, yo quiero saber cómo se va a calcular la remuneración. Porque yo estoy apoyando esto, como lo hice con el FAP, pero no quiero que después digan aprobaron esto y hay gente que está ganando 20 millones, 30 millones por administrar este fondo. Entonces yo quiero saber, para continuar apoyando alegremente este proyecto, cómo se va a calcular esas remuneraciones. Porque no quiero dar cheque en blanco en eso. Respecto a su última pregunta, senador Bianchi, por su intermedio, esta comisión, a diferencia del FAP, es una comisión que va a estar integrada por funcionarios de los ministerios incumbentes, en este caso Hacienda, Trabajo y Educación. Por lo tanto, son funcionarios de los ministerios a cuales se les asigna esta responsabilidad y por lo tanto no hay ni un directorio con dietas, que fue lo que efectivamente se fijó por ley en el FAP, o que hay funcionarios que están ocupados en relaciones de gerencia, asesores legales y otros,
Por lo tanto, para su tranquilidad, al menos en este diseño de comisión técnica, es una comisión técnica integrada por funcionarios de los 3 ministerios a los cuales se les mandatan estas obligaciones y por lo tanto no está asociado ni a dietas de directores ni tampoco a cargos específicos como ocurrió en el caso del FAP. Y lo segundo respecto al fondo mismo, lo siguiente, hay 3 cosas importantes de volver a relevar en este fondo. Está compuesto por esta cotización del 0,3 a los empleadores, que hay que recordar que se cotiza por todos los trabajadores de la empresa. Ese 0,3 está compuesto por un 0,2 adicional y un 0,1 que efectivamente viene de esta refaja que estamos haciendo al seguro de cesantía. También hay que señalar que respecto al seguro de cesantía, esta rebaja del 0,1 no afecta ni beneficios de los trabajadores ni sustentabilidad del fondo. Ahora bien, hay un segundo componente, sobre todo en los primeros años, y eso está reflejado en el informe financiero, donde también hay un aporte estatal. Por lo tanto, el fondo tiene un componente mixto, donde creciente y mayoritariamente está compuesto por las cotizaciones de empleadores y también por estos fondos que se incorporan para que empiece a funcionar el sistema mientras van entrando en régimen todos los cotizantes, ajustándose los sistemas de inversión de los fondos y el fondo empieza a funcionar de la manera que está establecido. Y lo tercero, y por eso creo que era importante y lo voy a volver a relevar, que tiene que ver con cómo funciona esto. Hay 2 mecanismos que buscan prevenir justamente que el valor que aporte el fondo alcance para justamente cubrir ese costo de esa laguna y no hayan costos distintos a la cotización. Por un lado, en este caso las salas cunas particulares tienen que adscribirse en el fondo al fondo, por lo tanto estar habilitadas con todos los reconocimientos educacionales, pero también tienen que estar adscritos a lo que defina la comisión en términos de los valores que se va a entregar. Por lo tanto, si algún jardín, una sala cuna particular, estuviera fuera de lo que la comisión señala y señala otros montos, el fondo simplemente no le va a aportar a una institución que no esté registrada en el registro. Pero también entendemos, y sobre todo, por ejemplo, en regiones extremas donde hay costos de vida, costos de energía, costos de transporte, costos de desplazamiento, incluso costos de habilitación, que son distintos. Y por lo tanto podría ocurrir que en el promedio el fondo fuera razonable, pero que hubieran regiones o incluso zonas geográficas específicas donde esto pudiera ocurrir. Y la comisión técnica que tiene que fijar finalmente cuál va a ser el valor puede, y es posible que así lo sea, que no sea un monto parejo para todas las regiones y para todo el país. Y eso va a permitir una flexibilidad para que en algunas regiones o en algunas zonas geográficas, incluso dentro de regiones, el aporte del monto sea mayor. Y eso permita justamente evitar que haya costos asociados a algo distinto a esta cotización de 0,3, que en este caso es un 0,2 adicional, que si uno lo ve en ese diseño es un costo acotado, pero que tuvimos la precaución de que efectivamente a través de la comisión y a través de esta flexibilidad que tiene la comisión, tenga la obligación de incorporar estos criterios justamente para que exprese de mejor manera esa realidad regional de costos razonables. Entonces es a partir de ello, senador, que buscamos justamente responder a esa preocupación que entendemos que es muy razonable y que pudiera ocurrir que en algunas zonas, si es que no estuviera esa comisión y estos mecanismos, pasara a lo que usted señala. Un segundito. ¿Podría usted ser tan gentil de repetir la parte donde usted dice se generan tanto empleo, los efectos que tiene? Por favor. Y de ahí le cedo la palabra al... Datos que nos parecen importantes de volver a refrendar. Como lo hemos señalado con la ministra Orellana, hay un informe de OIT y PNUD que efectivamente establece que el aumento en la participación laboral femenina formal de 1 punto significa aumentos en el PIB de 0,4. De hecho, las estimaciones que hizo este estudio al que hacía referencia, que no es un estudio del Ministerio, sino un estudio realizado por Chile Mujeres en coordinación con la Universidad Diego Portales, establecieron efectos de entre 0,1 y 0,8 de crecimiento del PIB. Por lo tanto, en ambos casos hay cierta convergencia en materia de
que el proyecto de Salacuna tiene beneficios agregados para la economía en materia de crecimiento. Pero un dato que no habíamos pesquisado y que varios parlamentarios nos habían preguntado era respecto a los efectos en el empleo. Y en este caso, este mismo estudio al que hago referencia establece que hay aumentos que van entre 15.000 y 144.000 nuevos puestos de trabajo formales para mujeres. Lo cual, a propósito también del debate que estamos teniendo como país en materia de desocupación femenina, al menos con los parámetros que hoy día estamos discutiendo en este Congreso, ese estudio arrojaba ese elemento. Por lo tanto, sí nos parece relevante que tenga efectos económicos positivos, pero también efectos en materia del empleo positivo, entendiendo que los costos asociados a la cotización son acotados en relación a los beneficios no solamente sociales, sino que laborales y económicos que este proyecto establece. Respecto al punto que he preguntado, este delta geográfico por costo de vida, no sé, zona extrema, todo eso, de acuerdo a este organismo técnico que va a señalar cuánto sería, ¿esa diferencia es asumida por el empleador? ¿No? Por el fondo. Ok. Sí, o sea, como este es un fondo, lo que va a ocurrir es que este fondo subsidia a donde sea más caro, más caro. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, donde los costos son más altos. El empleador va a pagar lo mismo, ¿no es cierto? El 0,2 con lo que estamos viendo hoy día con el ¿cómo se llama? Con este juego que se va a hacer al seguro de cesantía, ¿no? Pero al mismo tiempo, si sale más, va a seguir pagando exactamente lo mismo, pero el fondo va a suplementar ese aumento. Si lo importante es que nosotros podamos controlar ese aumento también. O sea, nosotros necesitamos un techo que tenga racionalidad, un techo que nos permita decir cuánto es, y por eso que es tan delicado, ¿no? El que tengamos lo fino de cuántos son los costos en las regiones. En la región, y eso hay que tenerlo súper monitoreado, porque cuando ustedes llegaron por primera vez, ¿no es cierto?, a plantear esto, la complicación es que ustedes estandarizaron de tal manera que era bien poco real, ¿no? Era bien poco real, porque incluso esto que planteábamos de los jardines, ¿no es cierto?, de las salas cunas, perdón, de los BTF, ¿no?, de vía transferencia, ahí había un subsidio que tenía la municipalidad que lo incorporaba, porque toda la cosa del arrendamiento, del lugar, lo entregaba a los municipios. Entonces yo creo que a partir de lo precisamente que plantearon aquí las expositoras en su minuto de Chile Mujeres, ¿no? Lo que decía, mire, no coloquemos el guarismo, porque tenemos una diversidad en el país, ¿no? Pensando fundamentalmente en los dos extremos del país, donde tenemos realidades muy distintas, y eso nos va a permitir entregar la posibilidad de que a través de... Si no fuera un fondo, si no tuviéramos el fondo y que tuviera que colocar el empleador, ese delta y ese copago tendría que tener. Pero eso no ocurre. Entonces, esa es la gracia de este fondo, como en muchos otros. Yo creo que ha sido con mucho acierto los fondos. Los fondos han creado solidaridad, ¿no es cierto?, entre los chilenos. Eso, yo tenía otras cosas, pero bueno, es que me entusiasmó lo que dijo para aclarar bien lo que va a ocurrir. Eso, muy bien, muchas gracias. Ministra, por favor, y después vamos a votar. Por favor, ministra, y después votamos. Muchas gracias, presidente. Sí, al respecto, yo quisiera añadir otro elemento a lo ya señalado por el ministro, que tiene que ver con el esquema de transitorios y la matrícula actual. Tal como hemos conversado en otras instancias y a partir de los datos que se han ido entregando, lo que podemos decir es que, en primer lugar, el transitorio, que establece que quienes ya están en régimen de cumplimiento de su derecho a sala cuna, es decir, su guagua tiene entre 6 y 2 años, ¿no? Van a mantener ese. Y en segundo lugar, en especial a propósito de la preocupación por la pequeña y mediana empresa, porque el esquema de transitorio es lo que plantea es que primero van a entrar las mujeres que estaban privadas de este derecho y por lo tanto en el primer año, y por lo tanto son principalmente trabajadoras de esas empresas que de todas formas tienen es un número acotado. La mayoría de los niños y niñas
que están que son hijos de esas trabajadoras de acuerdo a los cruces de los registros administrativos, ya están matriculados en jardines y salas cunas que son públicos, es decir, BTF, Integra y Junji, y por lo tanto el diseño conjunto tanto de el poder aprovechar holguras y establecer bandas de flexibilidad respecto principalmente a las zonas geográficas que tienen costos especiales, como por ejemplo Punta Arenas o Antofagasta, a propósito de inflación regional por la minería, combinado con este ingreso modulado al derecho, lo que permiten precisamente es ir generando esas holguras en los cálculos de la comisión para poder tener esa flexibilidad y ancho de banda, digamos, ancho de pierna, para poder apoyar a aquellos jardines que están en condiciones especiales. Por eso también, a propósito de la consideración de que este apoyo del fondo a aquellos precios no financie cualquier cosa, tampoco es que está sujeto a ciertas hipótesis que tienen que ver con el costo razonable y también con la realidad geográfica. Entonces, que nos parece que son dos elementos relevantes, porque una cosa es que un jardín o sala cuna cueste algo por estatus y otra cosa es que cueste algo porque está efectivamente ubicado en un lugar donde la energía, el arriendo, etcétera, tiene su costo particular. Muchas gracias. En votación. En votación. Presidente, entonces usted pone en votación. No, ¿Ah? Es que hicimos un acuerdo, el bloque, estos por Estos eso el artículos, ministro más habló los de todos los transitorios, artículos. porque la. 18. O Sí, los transitorios también, sí. presidente, porque la ministra. Ah, ya. Ah, ya. Entonces tenemos que... Perfecto. perfecto. Cuando usted vote... ¿Cuál es el cuarto? El cuarto que... el fondo que se generará con los siguientes recursos. Claro. Ahí lo está bien. Sí. Yo puedo hacer todo La financiación del fondo, artículo 4. La financiación del fondo. Ya, Hagan observaciones con- bueno. Entonces, presidente, pone en votación. Primero, presidente, votamos los artículos hasta el 18. Hasta el 18. Permanentes, ya. Senador Bianchi. Y hagan la salvedad, por favor. Voy a repetirlo. Del cuarto me abstengo y el resto lo voto a favor. Senador Bianchi entonces se abstiene respecto del artículo 4, lo demás lo vota a favor. La senadora Carvajal ya votó a favor, senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, a mí me gustaría, si fuera posible, al ministro del Trabajo, porque a mí me preocupa mucho las pymes, ¿no? Las pymes, y acabo de ver el estudio y hay un rango, ¿no? Hay rango dependiendo del número de trabajadores que tenga esa empresa, ¿no? Entonces, si fuera posible que el ministerio pudiera chequear otros estudios, otros estudios, porque este es como bien favorable, ¿no? Y no dudo de su rigurosidad. Pero quizás pudiéramos sumar otros estudios que nos permitiera saber qué es lo que está pasando efectivamente con las pymes. Yo no quiero cometer un error ahí, un error. Yo creo que... No me puedo abstener porque es como tú financias el fondo. Y soy mujer. Y tuve este problema cuando tenía niños chicos. Entonces estoy pensando además en cómo incorporamos más mujeres a la vida laboral. Y a la vida laboral, y además de la vida laboral, me interesa la estimulación de los niños. Si los niños se quedan en la casa, no siempre reciben una estimulación. Y eso lo he visto en carne propia, lo que significa. Ya, eso es una cosa. A ver si nos pueden incorporar más. Y lo otro, el 3%, ¿no? que va a quedar, y cómo vamos a monitorear bien esa licitación. A mí me preocupa ahí, es cierto, una licitación de un mundo privado, que no tenemos mucho, pero ahí hay que revisar también cómo se va a manejar eso. Cómo se va a manejar. Y deberíamos tener de alguna manera una suerte de fiscalización en eso con mayor rigurosidad. Lo coloco solo como un problema que pueda haber en el futuro. Estoy pensando, por ejemplo, a ver, un poco homologando lo que plantea el senador Bianchi, si con ese 3% van a tener sueldos de 30 millones de pesos los que manejen esto, nos va a quedar la escoba. Nos va a quedar la escoba.
Entonces creo que deberíamos de alguna manera buscar la fórmula, ¿no? A través de la super, cómo monitorear un poco esto, pero entendiendo que tenemos que avanzar en este proyecto, presidente, voto a favor. La senadora Sepúlveda vota a favor. Presidente. Hasta 5 Pres- millones bruto. Presidente. Presidente. Voto a favor. Usted vota a favor, presidente. Entonces, todos estos artículos fueron aprobados por la unanimidad de los presentes, espérese, salvo el artículo 4, en que votaron 3 a favor y 1 abstención del senador Bianchi. Presidente, ¿faltarían los transitorios? Sí, no, sí. A ver, hemos votado todos los permanentes. Entonces ahora le voy a... Sí, está a favor. Hay 3 votos a favor, 4 votos a favor en todos los artículos, menos el cuarto, que tiene 3. Ministra, y de ahí voy a ceder la palabra para que expliquemos. Tú lo vas a hacer. Usted, quiero decir. Pero, ya. Ya. ¿No? Bueno, como ya señalaba el ministro presidente por su intermedio, efectivamente la conformación de la comisión está propuesta hacia, en primer lugar, por supuesto, el Ministerio de Educación, a propósito de todo lo que tiene que ver con el reconocimiento oficial, y también a la DIPRES en cuanto tiene pero también tiene la competencia legal de realizar los estudios actuariales. Pero creo que ahí hay una competencia de la Superintendencia de Pensiones que es importante relevar, que es que tanto a propósito de las normas de compras públicas, pero también la normativa de la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN puede dictar normas obligatorias para las instituciones involucradas en la administración del fondo. Y por lo tanto ahí se pueden desarrollar mecanismos más aptos para la fiscalización de su uso, licitación y funcionamiento. Gracias, ministra. Muy amable. Ministro, entonces le voy a ceder la palabra a usted para ahora abordar el otro bloque de los artículos de carácter transitorio. Bien, el último grupo de artículos, que son los artículos transitorios, son 10 artículos transitorios que básicamente explican la entrada en vigencia de la ley, las distintas etapas que tienen que ocurrir, los grupos que van ingresando al derecho laboral y también las distintas disposiciones que tienen que cumplir las instituciones involucradas en el presente proyecto. En el artículo primero transitorio, la ley entrará en vigencia 6 meses después de su publicación. Desde esa fecha, la Superintendencia de Pensiones podrá dictar normas y el IPS y la Tesorería podrán contratar servicios para implementar el fondo por hasta 36 meses. Los reglamentos deberán dictarse dentro de 6 meses, salvo el que establece el artículo 12, que debe estar en 3 meses. La comisión técnica deberá conformarse dentro de 30 días y emitir su primer informe antes de que se cumplan, obviamente, los primeros 6 meses de publicación, pudiendo sesionar incluso antes que se dicte el reglamento. El artículo segundo transitorio regula el decreto que fija el valor del aporte de sala cuna y que debe dictarse entre los 3 meses siguientes al informe de la comisión técnica. Ese valor regirá por 12 meses a partir del primer día del mes número 12, contando desde la publicación de la ley. El segundo decreto que fije el valor del aporte regirá por 42 meses a partir del primer día del mes número 24, contando desde la publicación de la ley. El artículo tercero transitorio establece que la cotización se aplicará gradualmente. Será un 0,2 desde el mes 6 y un 0,3 desde el mes 24. Esto es bien importante porque el primer 0,2 está compuesto por un 0,1 de nueva cotización y un 0,1 de la rebaja del seguro de cesantía. Por lo tanto, en los primeros 6 meses el aumento de la cotización solamente es de 0,1 adicional. Y ya desde el mes 24, que es cuando ingresan los hombres al derecho, aumentará a 0,3. Por lo tanto, también hay una gradualidad en el aumento de la cotización a propósito de las preocupaciones que señalaba tanto el senador Bianchi como la senadora Sepúlveda. Pero ahí con la salvedad que es 0,2 y 0,1. Sí, así es. Y ese primer 0,2 tiene un componente que es un 0,1 adicional y el 0,1 de la rebaja al seguro de cesantía. Por lo tanto, el segundo 0,2 adicional aplica del mes 24.
El artículo 4 transitorio establece que el derecho a Salacuna se aplicará primero desde el mes 12 a mujeres trabajadoras con hijos menores de 2 años y a quienes tengan el cuidado personal exclusivo, y desde el mes 24 se extenderá a todas las personas trabajadoras. El quinto transitorio establece que la modificación incorporada a la ley que establece un seguro de desempleo entrará en vigencia a partir del primer día del sexto mes siguiente a la publicación de la ley, en línea con el transitorio tercero. El sexto transitorio establece que quienes ya otorgaban Salacuna conforme al artículo 203, como lo señalaba la ministra Orellana, deberán seguir haciéndolo con las reglas anteriores hasta que el derecho cese, sin generar el nuevo aporte. Además, la ley no modifica los beneficios de Salacuna pactados en contratos o convenios colectivos que tienen generalmente las organizaciones sindicales, salvo lo dispuesto en el artículo 311 del Código del Trabajo. Artículo séptimo transitorio establece que los jardines con autorización vigente podrán recibir el aporte del fondo cuando obtengan el reconocimiento oficial. Este ministerio deberá dictar en 30 días un decreto que les otorgue preferencia en este proceso. Artículo octavo regula que excepcionalmente la obligación establecida en el artículo 203 podrá hacer cumplir los establecimientos que se encuentren en periodo de adecuación del reconocimiento oficial, entendiendo las transiciones que están establecidas en el proyecto. Artículo noveno transitorio establece que el primer decreto, de acuerdo con el artículo 4, establecerá las transferencias por un periodo de 48 meses y la primera transferencia se verifica al mes 18 de publicada la ley. Y el artículo décimo transitorio establece que los mayores gastos del primer año, tanto para el IPS como del Fondo de Salacuna, se financiarán primero con el presupuesto del Ministerio del Trabajo y, de ser necesario, con recursos del Tesoro Público. Eso, presidente. 10 artículos transitorios. Ministra, ¿usted tiene algo que acotar? Nada. Ofrezco la palabra a las senadoras y los senadores. ¿No hay duda? ¿No hay dudas? Un punto, ministro, que me gustaría que quedara nítidamente establecido es respecto del reconocimiento oficial y el funcionamiento que van a mantener aquellos que no tienen este reconocimiento oficial hasta que lo resuelvan, que es un punto que se va a debatir seguramente en la Comisión de Educación, pero creo que tenemos un avance respecto de cómo el Ejecutivo lo está planteando. Muchas gracias, presidente. Al respecto, como podríamos recordar, las distintas formas jurídicas del reconocimiento oficial, 10 años después de la ley que lo establece y que supera el rol Junji, fueron ahora unificadas en su proceso de regularización con el plazo del 2034 a través de la Ley de Modernización Parvularia. Y por lo tanto, estos transitorios lo que buscan es, por un lado, generar la flexibilidad necesaria para que no se vea reducida la oferta existente de Salacuna, pero a la vez no al mismo tiempo debilitar aquel reconocimiento oficial que ahora recientemente hemos fortalecido. Y por lo tanto, el artículo séptimo transitorio lo que establece es que los jardines con autorización vigente podrán recibir el aporte del fondo cuando obtengan el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Y lo que establece es que el Ministerio de Educación, a través del organismo pertinente, que es la Superintendencia, deberá dictar en 30 días un decreto que les otorgue preferencia en este proceso, es decir, a aquellos que ya estaban dentro del sistema de autorizaciones públicas, que puedan transitar rápidamente dentro del plazo de los transitorios al reconocimiento oficial. Y el octavo transitorio complementa esta segunda disposición para que, excepcionalmente, esta obligación establecida en el artículo 203 pueda hacer cumplir los establecimientos que se encuentran en el periodo de adecuación del reconocimiento oficial. El concepto de adecuación es importante en cuanto comprende tanto la autorización de funcionamiento como la autorización normativa, que en la dispersión anterior que había a la ley de modernización eran dos posibilidades que existían principalmente para el sector privado, pero también resguarda algunas hipótesis más particulares del sector público, como las que fueron recientemente reconocidas, por ejemplo, los programas alternativos. ¿No hay dudas? ¿Nada? Si es así, en votación.
El presidente pone en votación entonces los 10 artículos transitorios contenidos en la indicación del Ejecutivo. Senador Bianchi. A favor. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la comisión los 10 artículos transitorios, presidente, y no habría ninguna otra cosa que votar. Hemos despachado el proyecto de Sala Cuna para Chile, que es un avance. Espero que tenga esta misma adhesión en las comisiones que a continuación se suceden. Y es de esperar que efectivamente tengamos, sea ley de la República pronto, porque vamos a contribuir, ya se ha dicho, en diferentes variables que tiene el trabajo para las mujeres, tiene también aporte al PIB, a la economía, pero por sobre todas las cosas establece la corresponsabilidad tanto de hombres y también las mamás, por supuesto. Pero hemos avanzado, así que satisfecho, contento porque hemos dado un paso gigantesco en esta ley. Muchas gracias a todos los senadores y senadoras que concurrieron con su voto. Muy bien, muy bien.